¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Razón de Estado, a la sección del debate. Hoy vamos a hablar del Perú, porque hay una elección muy importante el domingo próximo, el 6 de junio, entre dos candidatos muy particulares, Keiko Fujimori, la hija del antiguo dictador autoritario del Perú, y también Pedro Castillo, que hay que decirlo, es un candidato antisistema de la extrema izquierda, simpatizante del Sendero Luminoso, así que el Perú tiene una elección muy compleja. El domingo se juega muchísimo el Perú, así que hemos decidido invitar a dos expertos que están precisamente en Perú. Hoy nos van a acompañar Saúl Hernández, quien es doctor en estudios latinoamericanos, y Sebastián Salazar, quien es economista, ambos residentes en Perú. Bienvenidos a este espacio para que los guatemaltecos conozcamos un poco qué pasó en el Perú, cómo llegaron hasta aquí. Ha sido una elección muy particular, el Perú ha vivido momentos difíciles, la pandemia yo creo puso algunas cosas particulares sobre la mesa. Le fue muy mal al Perú particularmente, fue uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina. El sistema de salud se vio muy superado por la pandemia. Económicamente el Perú cayó un 11% en el Producto Interno Bruto. Es decir, todo esto supongo sumó muchísimo al descontento y la elección fue muy particular. Saúl, quisiera empezar contigo preguntándote cómo llegamos hasta aquí. Vi que fue una elección en primera vuelta entre 19 candidatos, el más votado, que fue Pedro Castillo, apenas sacó el 19%, Keiko Fujimori sacó como el 12 o 13%, y los nulos y blancos prácticamente eran el segundo lugar de los votos, como el 18%. ¿Qué pasó, Saúl, en el Perú? ¿Cómo llegamos hasta aquí en tu concepto? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que no se puede explicar la crisis actual sin hablar de Odebrecht, ¿no? La crisis de Odebrecht y de todo el escándalo de Lavajato destruyó la moral, digamos, de la clase política peruana. De hecho, tiene todos los expresidentes, si no con causas abiertas, en la cárcel. Incluso vivimos el episodio trágico de Alan García, con lo cual eso originó la disolución, si quieres, del sistema político, ¿no? Eso permitió que entraran actores totalmente nuevos y a eso se le une que un quinquenio que esperábamos que fuese un quinquenio totalmente pacífico, tranquilo, con un personaje como PPK, acostumbrado a las alianzas y al poder, terminó siendo un quinquenio totalmente acontecido, en el cual se disolvió un congreso, se dieron dos vacancias presidenciales y llegamos con un presidente que nadie esperaba, que era Sagasti, de un partido que tiene una bancada completamente minoritaria en el Congreso. Entonces, yo uniría la crisis de Odebrecht con la crisis del coronavirus y la pandemia, que es mundial, y también, y con esto cierro un poco mi comentario, la crisis que están viviendo los sistemas políticos en todo Occidente. O sea, desde hace décadas estamos viendo cómo la crisis de los sistemas políticos, por ejemplo, el bipartidismo español PSOE-PP, bueno, antes, 30 años antes de Acción Democrática COPEI, hay una crisis de representación gigantesca que se articula con la crisis de Odebrecht y con el coronavirus y crea esta tormenta perfecta en la que nos encontramos. Claro, Sebastián, eso que dice Saúl me parece fundamental. Es decir, hubo, bueno, desde Fujimori en adelante prácticamente todos los presidentes han estado imputados o señalados o acusados o de alguna forma, digamos, vinculados a cuestiones de corrupción, y eso creo que es un detalle importante. Lo digo también porque Guatemala de alguna forma tiene números muy parecidos. También ves, Sebastián, que la corrupción, el caso Odebrecht, haya sido también en buena parte la causa de lo que estamos viendo ahora. Sí, muchas gracias primero por la invitación, gracias a ti, gracias a Saúl por participar. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Saúl, y diría que desde antes de Fujimori, porque de hecho Alan García es en el 85 y repite en el 2006, y es muy lamentable lo que pasó con él. Pero en efecto la corrupción, y creo que eso tal vez es hasta característico de nuestras regiones, siempre está cerca al poder, particularmente cerca, y esto ha generado, por lo menos en el Perú en los últimos, diría, se ha sentido más en los últimos 10 años, pero yo recuerdo, digamos, no recuerdo, por lo menos hace 15 años, un momento en el que la desaprobación del Congreso esté menos de 85% en ningún momento. Digamos, en el mejor momento la desaprobación era 87%. Por decir algo, entonces, y de otras instituciones también, con el Poder Judicial, y esto sumado a una buena cantidad de crisis políticas que al final se lograban resolver de una u otra forma, sin llegar a mayores, ha generado esta tendencia, esta de alguna forma división, que creo que además se siente también. Ecuador recientemente tuvo un cambio, ¿cierto?, con Guillermo Lasso,
pero hay una división bien fuerte que se siente en Ecuador y creo que se siente en toda la región, y esto ha decantado en alternativas, por lo menos en el Perú, que uno pensaría ya habían sido superadas, porque como lo han descrito, uno de los que se han llevado a la segunda vuelta, Pedro Castillo, ni siquiera es Chávez, ni siquiera es Evo, sino es Fidel hace 70 años. Entonces, ha habido tanto movimiento que hemos llegado a esto, digámoslo así, ¿no? Ahora, una cosa que me llama la atención, Saúl, es que algo en lo que se parece en Guatemala y Perú es que son países donde no hay partidos políticos e institucionales. Generalmente las elecciones giran en torno a una figura muy fuerte, a un hombre, una persona, ¿no? Un candidato. Eso había sido básicamente la regla en Perú, por lo general, en los últimos años. Sin embargo, aún así, Pedro Castillo, por ejemplo, yo miraba las encuestas previas y no se le miraba por ningún lado. ¿Cuál ha sido para ti la clave de ese fenómeno concreto de Castillo? Yo creo que lo de Castillo sí se debe a la pandemia. La pandemia pegó muy duro en el sur del país. Además, Castillo viene de las luchas sindicales por la educación en el año 2017. Entonces, si te fijas, la educación fue hiper recontraafectada con el tema de la pandemia y él se monta allí y por eso tiene un voto que nadie esperaba, que se dio en las encuestas que salen clandestinamente la última semana porque son ilegales publicarlas, y yo creo que es debido fundamentalmente a la pandemia. Ahora bien, el caso de Castillo también tiene que ver con un voto histórico antifujimorista que vota por quien pongan ahí. O sea, el antifujimorismo, yo lo decía hace tiempo en un seminario que di, que es el partido político más grande del Perú en los últimos, por lo menos 10 años, pero seguro en los últimos 20. Y el antifujimorismo se caracteriza por ser un partido policlasista, heterodoxo ideológicamente y nacional, o sea, porque está en todas las regiones, y vota por el que le pongan. Puede ser un tipo como PPK, que tiene un perfil completamente distinto al de Ollanta Humala, y por Castillo, que no se parece a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, Castillo une la pandemia con el voto duro antifujimorista que vota por el que le pongan, ¿no? Claro, y eso nos lleva, Sebastián, a lo que tú mencionabas antes, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando que Perú Libre, Pedro Castillo, tú decías algo que me llamó mucho la atención, no es ni Chávez ni Evo Morales, es Fidel Castro, es decir, es una izquierda muy carnívora, muy pasada de moda, ¿no? ¿Qué representa para ti la propuesta de Pedro Castillo? Si no es un chavismo y no es Evo Morales, es un castrismo, pero ¿cómo verías tú un eventual gobierno de Castillo? ¿Qué representa su propuesta y qué concretamente verían los peruanos? Sí. Bueno, digamos, es a la vez sencillo decir lo que representa y a la vez complicado porque primero tienen principios bien claros, representan una ideología, como les llaman, marxista, leninista, maoísta, mariateguista, ¿no? Con la última siendo una vertiente acá peruana, con lo cual se acercan mucho a Sendero Luminoso. Faltaba básicamente el pensamiento de Gonzalo, que es algo del terrorismo, pero a la vez en la campaña todo lo que dicen se desdice. Entonces queda un amplio margen en el que tal ha sido la diferencia que en el mismo día El Comercio y La República, los dos principales diarios, publicaron una frase de Pedro Castillo que decía: se van a nacionalizar los fondos de pensiones, digámoslo así, ¿no? O sea, el Estado va a ponerse a administrar esto, y La República decía: no se tocarán los fondos de pensiones. Entonces, hay una diferencia ahí bien grande de lo que en realidad va a ser, siendo probablemente lo más cercano a lo que ya se ha venido haciendo, que es una izquierda marxista con ideas desde cerrar prohibir las importaciones, producción nacional, salirse de una gran cantidad de tratados internacionales, imponer impuestos de 80%, 70% a las empresas transnacionales. Entonces, en realidad, a cualquiera que más o menos ha vivido en este siglo, entenderá que eso significa llevar al Perú a una crisis similar a la que ha tenido durante la pandemia. Y la verdad que hoy día, me parece, o ayer, veía una proyección y ciertamente con las propuestas que se hace de Pedro Castillo no estaríamos como en la pandemia,
pero no sería tan distinto tampoco de una pandemia en general, ¿no? Claro. Entonces, esa es la preocupación mayor, el efecto en la economía y olvidémonos de los derechos políticos, ¿no? Ahora, a eso quiero ir ahora mismo. O sea, digamos, tenemos una elección complicada. El antifujimorismo, como decía Saúl, es el partido político más grande del Perú, pero quiero hacer una pregunta directamente a los dos. ¿Qué se está jugando el Perú el domingo? Yo sé que es una elección difícil, sé que Keiko Fujimori representa algo, digamos, complicado para el país, pero Pedro Castillo definitivamente parece pues conducir a algo mucho peor, probablemente la pérdida de libertades políticas, digamos, una economía centralmente planificada, aunque obviamente en los debates y con el paso del tiempo se desdice y modera algunas posiciones. Saúl, realmente, ¿qué se juega el Perú el domingo para ti? Bueno, para mí la crisis ya está. La crisis política ya está en ciernes. Independientemente del resultado, vamos a tener una crisis en dos dimensiones, por lo menos. Si el triunfo se le da a Castillo, la crisis va a ser institucional. Es decir, nos vamos a encontrar con un Congreso en el cual no tiene mayoría y que si él intenta llevar a cabo este proyecto del que hablaba Sebastián, decimonónico, ¿no?, de nacionalizar, industrialización por sustitución de importaciones, nacionalizar, etcétera, y va a una constituyente, el Congreso le va a decir que no, y entonces él va a aprovechar que en dos instancias le digan que no y va a disolverlo. Y si lo disuelve, no va a poder llamar tampoco una constituyente, sino va a llamar a otra elección para un nuevo Congreso a ver si allí logra la mayoría. Ahora, hay muchos que tienen hipótesis acerca de que a partir de unas sentencias del Tribunal Supremo, como pasó en Venezuela, habiliten el llamado a una constituyente a partir de un referéndum, etcétera, etcétera. Igual, en cualquiera de los escenarios de cualquier invento jurídico que haya, va a haber una crisis institucional. Y si gana Keiko sí tiene un apoyo en el Congreso de las distintas bancadas, pienso en la bancada de López Aliaga, en la bancada de Hernando de Soto, en la bancada de Acuña, que le darían un grueso para poder mantenerse tomando medidas paliativas para la crisis de la pandemia, etcétera, pero va a tener la calle calentada, como está pasando probablemente en Chile o en Colombia. Ahora, ahí esperaríamos la destreza de Keiko Fujimori para elaborar programas sociales que contengan esas medidas que van a tomar Cerrón y el Partido Perú Libre para calentar la calle y producir una conmoción. Ahora, Sebastián, quiero hacer la pregunta concreta, o sea, ¿qué se juega el Perú el domingo? Porque ver a para mí ver a Mario Vargas Llosa pidiendo el voto por Keiko Fujimori es casi vivir en un mundo paralelo, o sea, era impensable. ¿Qué tanto se juega el Perú para que Mario Vargas Llosa salga a decir, miren, perdón, yo he sido enemigo del fujimorismo toda mi vida, pero por favor, digamos, se está jugando el futuro del país, hay que votar por Keiko? ¿Tú lo ves igual que don Mario, Sebastián? Lamentablemente creo que es el caso. Yo creo en esa, de hecho, cuando Mario Vargas Llosa da su apoyo tan rápido a Keiko Fujimori ante lo que significa Pedro Castillo, me pareció algo que no esperaba de él. Dicho sea de paso, logró poner, y es muy difícil, todo ese tal vez rencor o ese odio, ese rechazo que sentía hacia el fujimorismo, que ha cultivado durante 30 años o un poco más, ponerlo de lado y apostar por algo realmente que es el modelo, el sistema o cómo hemos ido avanzando. Yo creo que lo que se juega el Perú básicamente es su vida, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que nos jugamos todos, es ver si es que de alguna manera podemos avanzar sobre las bases que ya hemos construido, hayan sido construidas como hayan sido construidas, pero que nos han traído una gran cantidad de avances. Y no es cierto lo que a veces dicen algunos voceros de Perú Libre o de la izquierda, y es que hay una gran cantidad de desigualdad, etcétera, o pobreza que nos ha traído el modelo, y la verdad que no es cierto por ningún lado, porque Perú ha sido uno de los países que más ha crecido en la región. Y, por ejemplo, en el sector, la pandemia, el sector de salud es 95% público y quieren darle más preponderancia al público cuando ha sido un desastre todo lo que se ha hecho a nivel público. Y además creo que hay una frase que justamente dijo Pedro Castillo, hoy día estamos martes, me parece, el debate que fue el domingo, y lo dijo tal cual, el Estado tiene que controlar al mercado. Lo dijo así, no dijo el mercado, o sea, el Estado no puede estar controlado por el mercado o
o a merced del mercado, sino que el Estado va a controlar el mercado. Lo dijo con esas palabras tan claras y eso creo que nos lleva a una gran cantidad de experimentos que se han hecho a nivel sociales que siempre han fallado. No ha habido ninguno que funcione y ha traído siempre más pobreza. Y la verdad que al final Perú tiene que decidir si es que va a seguir creciendo con los errores que tiene y mejorando con lo que tiene, o va a decidir buscar una ruta que ya ha demostrado siempre que lo único que trae es pobreza. Saúl, ¿podemos saber en poco tiempo que nos queda, tal vez tengo una pregunta un poco difícil, pero en qué se parece y en qué no se parece Pedro Castillo a los fenómenos como el chavismo, como Evo Morales, como Correa? ¿Qué similitudes y qué diferencias ves tú como para hacer algún tipo de paralelos? Es una pregunta muy difícil porque es inédito lo que estoy viendo. O sea, yo recuerdo que en el año 98, cuando Chávez hizo campaña, se paseó por todos los medios de comunicación, se corrió al centro, habló de la tercera vía de Tony Blair, intentó seducir a partir de la idea de la democracia participagógica, estuvo en todos los medios de comunicación, estimular el voto, y sin embargo Castillo ha jugado a no pasearse por ningún medio de comunicación, a evitar las entrevistas, y en ese sentido un líder elocuente, carismático, un gran comunicador, que es un encantador de serpiente como nos tienen acostumbrados algunos líderes de la izquierda latinoamericana. Entonces en eso es totalmente inédito. Por eso yo creo que ha tenido un despilfarro de su capital político en las últimas semanas, porque la misma izquierda ha tenido que hacer, yo he visto acrobacias ideológicas, paromas para poder defender ciertas cosas que dice, desde los movimientos feministas, desde los movimientos de diversidad sexual, etcétera. Entonces, para mí es inédito, no te lo puedo explicar todavía porque estoy tratando de comprenderlo. Es un antisistema nunca antes visto. Yo coincido con esa visión porque creo que es un fenómeno muy distinto a lo que hemos visto, pero siento que el Perú se juega muchísimo el domingo, así que les agradezco muchísimo a ambos por habernos ayudado a entender un poco mejor lo que pasa allá en el Perú. Así que muchas gracias Sebastián y Saúl, y también gracias a la audiencia por su atención. Esto es Razón de Estado.